buenos días. Yo me llamo María Luisa Bellido, soy catedrática de Historia del Arte en la Universidad de Granada. Mi línea de investigación está vinculada a la museología y al arte contemporáneo, y en este momento soy la responsable del Secretariado de Bienes Culturales de la universidad, en donde participamos desde hace ya bastantes años con la Facultad de Bellas Artes a través del Festival de FACBA, apoyando las propuestas de artistas, algunos de inicio de carrera y otros consagrados, como en el caso de Gloria, que ahora después se presentará, pero siempre con un punto en común, que es poner en diálogo las creaciones contemporáneas con las colecciones patrimoniales de la Universidad de Granada. Entonces, si os parece, yo inicio un poquito esta conversación que vamos a tener entre Gloria y yo, después ya se presentará. Cuando surgió la idea de hacer esta propuesta de exposición en la Sala de la Capilla, en el Hospital Real, a mí me pareció una propuesta absolutamente pertinente, no solo por el diálogo que Gloria planteaba con algunas de las colecciones de la universidad, sino en sí por la propia concepción de la exposición. Una exposición titulada Propuesta para una colección temporal, donde, como Gloria plantea, hay como 3 palabras claves que a mí me parecen importantes, que son la de tesoro, almacén y copia, y que sirven un poco también para reflexionar sobre el origen de los museos. Los museos, ustedes saben perfectamente que surgen a partir de las colecciones, a partir del fenómeno del coleccionismo. Muchos de esos primeros museos realmente no tenían la categoría de museo como tal, sino que eran grandes colecciones, pero además colecciones que creo que, y eso nos lo confirmará ahora Gloria, siempre han sido un poquito, han tenido mucho atractivo para los creadores. Es decir, hay ejemplos desde el siglo XIV, del siglo XVI, del siglo XVII, donde artistas, donde pintores sobre todo, han reflexionado sobre la idea de la colección, del tesoro, del almacén, y bueno, pues hay ejemplos a lo largo de la historia del arte, con lo cual me parecía muy interesante esa mezcla o esa hibridación que planteaba Gloria entre las colecciones de la universidad y su propia obra, pero reflexionando sobre este tema de la colección y del almacén, ¿no? Más o menos. Entonces me gustaría, Gloria, que nos comentara un poco hacia dónde se dirige tu campo de creación. Bueno, yo soy Gloria Martín, como sabéis, soy artista, pintora concretamente, me dedico sobre todo a la concepción que tengo del arte es de la pintura. Eh, bueno, investigadora también y profesora de la escuela en este concreto de dibujo de arte plástica, dibujo en la Escuela de Arte de Jerez. Y bueno, pues cuando me plantearon este trabajo, este proyecto, este encargo, para mí fue un honor y también fue una responsabilidad porque tenía pues, que vincular mi trabajo a la colección de alguna manera. ¿Qué aspecto te interesaba? Y a mí lo que realmente me interesaba era la idea de colección. Y bueno, eso está siempre muy presente en mi trabajo desde hace bastante tiempo. Os lo comenté a los talleristas del taller, a los alumnos del taller, y lo hablé con María Luisa en alguna ocasión, que yo he tenido formación en museología. Mis compañeras de máster terminaron montando la asociación de museólogos. Y a mí aquello todo me interesaba, pero me interesaba desde otra perspectiva. A partir de ahí yo podía contar otras cosas, ¿no? Empezaba a construir pues un lenguaje propio. Y bueno, a mí me interesa bastante eso, es como tomar de esos orígenes de los museos de los que habla María Luisa, tomarle el testigo de esos pintores, concreto Dominico Renz, que es como mi cuadro clave, y utilizar, tomar el testigo y utilizarlo con un lenguaje contemporáneo. Eh, me interesa esa documentación de la obra como la obra de arte, como el propio tema de la obra de arte, esa reflexión a partir, porque los pintores y los artistas, para nosotros el arte es una manera de conocer y de aprender, entonces es una manera de indagar en un concepto como es el de museo, el de colección, desde el punto de vista artístico y aportar desde ese campo. Y, y bueno, pues por ahí llevo un tiempo y a partir de ahí he ido tomando distintos derroteros, la verdad, desde distintas perspectivas. He desarrollado proyectos en relación
a colecciones, a museos, almacenes, toda esa estética del acopio, a mí me interesa bastante para mi trabajo. Esa manera, esa parte de intimidad de la obra de arte, de lo que no se ve, cómo es la obra de arte cuando no la vemos, mostrar toda esa tramoya y lo que hay detrás de todo eso, eso me interesa bastante. También me he centrado bastante en la pintura, en la idea de pintura desde distintos prismas también. Y bueno, al fin y al cabo, una reflexión en torno al objeto artístico. Ujú. Y, Y en esta exposición no solamente están tus obras, sino que también están las obras de los 15, creo que fueron 15 alumnos de la Facultad de Bellas Artes que participaron en este taller de Musealia. ¿Qué te aportó? ¿Cómo complementa las obras de esos talleristas con tu obra quizás más consolidada? yo creo que se establece un diálogo. Yo les pregunté a ellos las mismas preguntas que me hago yo, que me hice yo en su momento cuando las concebí. Y claro, ellos tienen otra mirada, tienen una mirada más fresca, vienen con otra concepción de las nuevas tecnologías, mucho menos prejuicios, es otra cosa. Y bueno, pues la verdad que creo que se han establecido conversaciones bastante interesantes alrededor de un mismo tema. Eh, y bueno, pues la verdad que yo espero haberlo aportado algo y realmente el resultado, yo estoy bastante contenta con el resultado de la exposición y cómo estaba todo, al final todo cuadró como un puzzle y era difícil, ¿eh? Pero, pero finalmente cuadró. Cuadró incluso la última pieza que no llegaba que no llegaba el transporte, que era el almacén que había al final, que era con elementos museográficos, peanas, cajas de la propia colección, y al final hicimos una especie de performance, no fue fue algo imprevisto, pero que al final cuadró y le terminó dándole sentido a aquello. Porque además en tu obra, como tú lo has dicho, te interesaba el tema del almacén, del acopio, pero también esa otra intervención de la que tú hablas, lo que está viendo es un almacén vacío, sin piezas. Es decir, también te gusta ese diálogo entre el arte y el no arte en el sentido de un almacén vacío y de un almacén lleno de objetos. Sí, porque me interesa la presencia de la obra a través de la ausencia. Eso también lo trabajé bastante. Concretamente, lo trabajé a partir de un proyecto alrededor de la ausencia en el Museo del Prado. Esas imágenes desoladoras del museo vacío durante la guerra, ¿no? Como la idea, la historia tan bonita del sacar el tesoro de España, ¿no? Y todo eso que está recogido por ahí el libro y en el documental de las cajas españolas, que lo recomiendo, Sí, es sí. bastante explicativo. A mí esas imágenes me llegaron muchísimo, me parecía una fuente de inspiración que luego también está en el Louvre, se ven en el Louvre, se ven en otro. Y luego, a mí me gustaría preguntarte una cosa, ese, digamos, protocolo de actuación frente a un conflicto bélico en relación a los museos, España tuvo un papel importante, ¿no, María Muy Luisa? importante, muy importante. Bueno, este es un tema muy largo que además a mí me apasiona, con lo cual voy a sintetizarlo en muy pocas palabras, porque además, precisamente esta semana, en las clases de museología que yo doy en el grado de Historia del Arte, hemos estado hablando de eso. Vamos a ver, realmente hay un momento trágico en la historia de los museos reciente, que es todo lo que ocurre desde la década de los 30 hasta final de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí, bueno, pues por un lado, una destrucción importante de obras de arte, por otro lado hay un expolio, hay pérdida, hay sustracción por parte, bueno, sobre todo durante los años previos a la Segunda Guerra Mundial, los museos alemanes, bueno, pues son expoliados por los propios miembros del régimen nazi que deciden vender, o por un lado vender algunas piezas en las subastas internacionales en Suiza, y en otras ocasiones directamente depurar el arte, aquel arte que ellos llamaban arte degenerado, haciendo grandes hogueras en las plazas de los pueblos. Bueno, pero más allá de eso, previo a toda esa destrucción, desgraciadamente se produce la Guerra Civil Española. Y muchas de las políticas de protección y de conservación al patrimonio nacional que se hacen en España por la República durante los momentos iniciales de la Guerra Civil, después se van a replicarse durante los conflictos de la Segunda Guerra Mundial. España va a ser un ejemplo a seguir de todas las políticas llevadas a cabo por la República durante los años de la Guerra Civil Española.
como ya he comentado, el Museo del Prado fue evacuado prácticamente en su totalidad. Las piezas del Prado fueron trasladadas a distintos emplazamientos en España. Primero se trasladaron a Valencia, en segundo lugar se trasladaron a Gerona y al final salen del país y se trasladan a Ginebra, se van a Suiza, y cuando termina la Guerra Civil Española había un compromiso de que esas obras no se iban a devolver nada más que al gobierno legítimo de la República, cosa que evidentemente no pasó. El gobierno republicano se fue a México, con lo cual, bueno, en esos momentos también ya de estallido de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Franco presiona a nivel internacional y las obras son devueltas y son devueltas al Museo del Prado, con lo cual ese es un tema para mí muy apasionante, muy desconocido, porque cuando hoy visitamos los museos vemos todas las obras tan perfectamente colocadas, conservadas, expuestas, se nos olvida esa intrahistoria de la que habla Gloria, con lo cual las políticas que se llevaron, sobre todo por parte de la República y por el Museo del Prado para proteger de la mejor forma posible sus piezas, después sirvió de ejemplo para lo que se hizo por parte de los grandes museos europeos durante la Segunda Guerra Mundial. A día de hoy sigue existiendo un protocolo a nivel internacional. Todos los museos tienen que tener un protocolo de evacuación en caso de un conflicto armado. Después sabemos que la cruda realidad es otra, ¿no? Tenemos quizá todavía las imágenes de la guerra de Irak, cuando las tropas estadounidenses pusieron un tanque para defender el Ministerio del Petróleo, pero no hicieron lo mismo delante del Museo Arqueológico de Bagdad, que fue saqueado. Pero bueno, ese es otro tema. Pero sí es verdad que el tema de la evacuación, del traslado, del movimiento de las piezas, creo que es un tema apasionante y muy poco conocido por la ciudadanía en general, ¿no? Con lo cual entiendo que te fascine, porque a mí también me fascina. Y luego también otra cosa que me fascina también es el origen de las colecciones públicas. Por ahí también tengo una imagen bastante, de las cosas que más me han inspirado en mi trabajo también, y es la imagen de Mateo Gago, que anda por ahí rodeado de su colección arqueológica, ese señor con su sotana, ¿no? Claro. Y esa cosa, y esa museología del 19, que bueno, que hemos ganado mucho en pedagogía y en la manera de mostrarlo, incluso en la propia, digamos, dignidad de la obra de arte, porque se ve de esta manera, mucho más clara. Pero también esa museología del 19 a mí me parece alucinante. Las vitrinas, todo eso. Hemos ganado en profesionalidad y hemos perdido alma. Sí. Entiendo que para un restaurador lo importante, evidentemente, es la conservación de la pieza por encima de todo, y para mí también. Pero es cierto que todavía cuando se ven esas imágenes que tú comentas, de ese abigarramiento de piezas, algunos de los ejemplos más importantes que siguen existiendo de casas museos están vinculados con el coleccionista. Estoy pensando en el Museo de John Soane en Londres, donde tú realmente parece que estás entrando en el tesoro, tú hablabas de los tesoros, ¿no? En ese gabinete de maravillas que conforman muchas de las colecciones que después dan paso a los museos. O sea que realmente no existiría el museo sin esos obsesos de la colección, que son los que a lo largo de la historia, a lo largo de distintas generaciones, han ido conformando esas colecciones, que después en un momento determinado, por cuestiones políticas, económicas, por lo que sea, terminan pasando en muchos casos a formar parte de los fondos de los museos. Y luego el encanto que tienen ese tipo de museos, porque en mayor medida conservan la disposición del propio coleccionista, que eso también que tiene que ver también, porque al fin y al cabo cuando hay una colección tiene que ver también con tus intereses, con tu manera de ver la vida, y bueno, pues es una forma también de conocer a la persona que había detrás de eso. Por supuesto, por supuesto. Y además hay muchos tipos de colecciones, desde colecciones muy especializadas hasta colecciones muy eclécticas, que es lo que tú dices, claramente hablan de la personalidad del que colecciona, ¿no? Tú puedes seguir perfectamente el rastro de cómo es el carácter de una persona por el tipo de colecciones que tiene. Y creo que además prácticamente todo el mundo en algún momento hemos tenido el instinto de coleccionar. Evidentemente coleccionábamos cajitas de cerillas o tazas o cuadros de Picasso, cada uno dependiendo de sus posibilidades, ¿no? Pero creo que es algo innato en el ser humano el poseer objetos raros, bellos, exóticos, que me distinguen del otro, yo lo tengo, tú no lo tienes, con lo cual esa idea de atesorar, lo de tesoros, atesorar,
Me parece que es algo que casi todo el mundo en algún momento ha tenido la inclinación de hacerlo, ¿no? Es una necesidad. Sí, es una necesidad. Hombre, el ser humano siempre Necesidad. ha necesitado sentirse o estar rodeado de objetos bellos, de objetos sorprendentes. Acuérdate en esos primeros cuadros que aparecen en el siglo XVI, en el siglo XVII, de esos pequeños tesoros, de esos pequeños, ¿vale? Te encontrabas un fósil, un mineral, un animalito disecado, un grabado, un astrolabio, o sea, era la acumulación de objetos raros o bellos, ¿no? Era un poco la pulsión que tiene el coleccionista, ¿no? Por lo menos en los primeros momentos. Ujú. A mí me Porque interesa tenía unas mucho. imágenes, ¿no? Que poner. Bueno, la van a meter ellas con Ah, después en la producción. vale, 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 perfecto, muy bien. Bueno, ¿y Y luego, cuáles son tus próximos proyectos? pues mira, mis próximos proyectos ahora mismo es poner pie en tierra y resetearme. Nada, tengo ahí proyectos como tal con exposición, institución y eso. Ahora mismo está la cosa tranquila. Lo que tenía este año eran dos exposiciones, una de ellas era el FAFA y bueno, ahora algo que me encanta y es empezar de cero. Eso lo necesito cada cierto tiempo. Mm. Y empezar a trabajar sin ningún objetivo y al final todo termina confluyendo. Empieza el rodaje, todo confluye. Así que bueno, Pero cuando dice no. empezar de cero, ¿es que va a empezar otra línea de investigación o va a seguir con el mismo tema de la colección, de la copia, de los tesoros? ¿Cómo te lo planteas? Yo empiezo a trabajar, trabajo mucho por intuición y luego de esa manera al final terminan saliendo mis intereses y empiezo desde intentando no tener intentando no repetir aquello que yo ya había hecho, sino buscar abrir nuevos caminos. Para abrir nuevos caminos de investigación tengo que pararme y resetearme. Me pasa cada cierto tiempo. Bueno, pues te digo una cosa, eres muy valiente, porque ya sabemos que muchas veces los artistas, una vez que encuentran una línea, como que, no te digo que se repitan al nivel de algunos famosos que tenemos en la cabeza, que nos vamos a nombrar, pero sí es cierto que les cuesta mucho a lo mejor salirse de esa línea que han encontrado, con lo cual, bueno, pues empezar de cero me parece que es un riesgo y habla de tu inquietud por la creación, ¿no? A mí es que lo que me interesa del arte es eso, es la búsqueda. Por eso digo que lo mío tiene bastante de investigación, de eso, de una metodología que te lleva a un sitio o a otro. Y en la que tiene mucho que ver la intuición y bueno, pues depende ya de si eres más o menos sesudo, pues más o menos la teoría. Muy bien. Pero bueno, a mí últimamente mis últimos proyectos tienen que ver mucho con la pintura. Mm. Con la pintura también me dejo mucho influenciar por mi vida cotidiana, con mi trabajo también tiene que ver las asignaturas que me toca dar. Yo estoy trabajando en diseño de interiores, doy lenguaje visual y antropometría y esas cosas. Y claro, tengo que ponerme en situación, a veces en situación prácticamente cercana a un arquitecto y claro, eso también me abre un campo nuevo que investigar. Mm. Y bueno, a mí que ya me interesaba ya de por sí todo el tema del trampantojo, del engaño visual y todo eso, pues bueno, si ya te metes en los tratados de arquitectura y, y la Mm. manera de representar, y bueno, pues ahí Eso es hay. una línea muy, muy interesante, ¿eh? Eso te puede dar muchas alegrías. Sí, sí, y la verdad que me lo paso bien. Es Mm. que de eso se trata, tienes que pasártelo bien, si no, no tiene sentido. No eres de los artistas atormentados, no te va la figura del artista atormentado. Sí, sí, claro, no me va porque yo salgo de eso, porque en eso es muy normal entrar. Lo que pasa que, claro, que hay que aprender a vivir con esa incertidumbre. Que sí es cierto que cuando tienes un otro trabajo, tienes un empleo, no Ya, trabajo, ahí te relajas bastante. ya. Y, y claro, pues te permite dedicarte realmente a lo que quieres, si no tendría que estar repitiendo, repitiendo, repitiendo las cosas porque es lo Mm. que demanda el mercado, ¿no? ¿Qué Ya. quieres ser? Mm, 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 mm. Un- no sé, es como la música, ¿no? Hay música más comercial, menos comercial, no sé, ¿tú para qué quieres cantar?
lo mismo. Claro, claro, claro. Muy bien. Y Y volviendo bueno, un poco a tu exposición, dime. porque todas las colaboraciones que hemos tenido desde Patrimonio de la Universidad con FACBA siempre han sido en la sala de la capilla y siempre a nosotros nos ha interesado mucho el tema del diálogo, ¿no? El poner en relación creaciones contemporáneas con colecciones patrimoniales de la universidad. De hecho, siempre, bueno, pues a los artistas invitados, pues se le hace una especie como de presentación de las colecciones que hay en la universidad y después ellos ven lo que le puede servir más para el diálogo con sus obras. Hemos tenido, bueno, pues desde colecciones de minerales, colecciones médicas, colecciones de carácter más histórico-artístico. ¿Cómo te enfrentas a ese diálogo? Es decir, ¿te dejas llevar por la colección histórica o patrimonial que ya existe en la universidad o intentas forzar ese diálogo con la obra que tú tienes prevista hacer? ¿Cómo se produce ese diálogo entre colecciones? Que a mí además me parece una de las cosas que más me han interesado desde que empezamos con no solamente con FABA, sino prácticamente todas las exposiciones que nosotros organizamos desde Patrimonio es siempre desde esa doble versión, ¿no? Porque para mí el patrimonio, también el arte contemporáneo es patrimonio. Bueno, quien me conoce sabe que esto lo he dicho muchas veces, pero no concibo el patrimonio al margen de las creaciones contemporáneas que se están haciendo en este momento. Con lo cual, desde la universidad hemos intentado mucho apostar por esa idea de arte contemporáneo y patrimonio y de ahí esos diálogos, esas hibridaciones, me da igual el término. Entonces, ¿cómo te enfrentas a esa situación? A mí cuando me lo plantearon, la verdad que me pareció una idea magnífica, me pareció una oportunidad y yo desde aquí yo doy la enhorabuena por el proyecto, porque me parece una gran idea, vamos. Y el hecho que es algo que nosotros aquí tenemos como bastante prejuicio, es lo que tú dices, el arte contemporáneo es patrimonio, ¿no? Pero son como dos mundos separados, cosa que en otros países no pasa. Yo me asombraba cuando en Bruselas, que estuve un tiempo viviendo, había una feria concreta que tiene es una feria de antigüedades en las que van galerías de arte contemporáneo y se establecen diálogos entre el pasado y el presente. Es que yo creo que eso tendría que estar mucho más, que fuera mucho más corriente de lo que es ahora, porque aporta tanto aporta al arte contemporáneo y aporta a la mirada de que tenemos del pasado, ¿no? Claro. Es maravilloso. Entonces, cuando me plantearon invitación, a mí me pareció una oportunidad y una manera de darle una vuelta a mi trabajo, ¿no? Y de vincularlo y de tomar una perspectiva y analizarlo. Y para mí ha sido también importante porque en un mismo espacio hay proyectos, hay obras de distintos proyectos y casas. Lo se complicaba cuando tenía que trabajar pues tenía que montar un taller y que los artistas también trabajaran. A ver, por dónde, y claro, y es que era bastante complicado porque había que casarlo todo. Y, y bueno, y cuando me enfrento a las colecciones, en principio, pues me interesaban ciertas colecciones, pensaba, bueno, la colección de arte que tenéis, de patrimonio, de pintura, quería irme más para la pintura. Pero luego me di cuenta que no, que realmente quizás utilizar un objeto sacado de contexto, vincularlo con una pieza de arte contemporáneo, me guiaba más como por la temática. Esa propia selección realmente este trabajo ha tenido en gran parte de comisariado, de reflexión, de Claro. comisariado, y luego encajar también las piezas y el seguimiento de los artistas que iban trabajando y también han tenido que ver también la selección de piezas, las obras de los propios artistas, o sea que ha sido un proyecto que ha ido rodando todo junto, eran como tres partes, por eso me pareció interesante plantear una colección temporal, ¿no? Con tres orígenes de colecciones. Claro, claro. Claro, es que yo pienso que también un poco la, el aporte o lo que tiene también estos proyectos de FAFBA es que en el fondo, como tú has dicho, el artista también se convierte en comisario, la parte de investigación es muy importante, eso ha sido una constante prácticamente en todas, bueno, prácticamente no, en todas las ediciones de FAFBA. Es casi un trabajo doble, porque en otro tipo de exposiciones, bueno, pues el artista llega, tiene sus obras, hay un comisario que es el que crea el hilo, el que hace el guión, pero en este caso esa selección de piezas, no solo de las tuyas, sino las de las propias colecciones de la universidad, te convierten en esa doble, te hacen tener ese doble papel, ¿no? El del comisario, pero también el del artista, ¿no? Y eso también, bueno, pues puede ser más complicado, pero creo que también enriquece mucho. Nosotros ese tipo de proyectos de poner en diálogo las colecciones,
ya no solamente en este caso de FASBA, que era la obra de un artista contemporáneo con las colecciones, sino incluso nosotros llevamos 5 grandes proyectos de ese tipo, en las que hemos puesto en diálogo las colecciones patrimoniales entre sí, porque no solamente es que está por un lado el patrimonio y el arte contemporáneo, que ya hemos dicho que muchas veces se entienden como cosas distintas, y yo no lo veo así para nada, sino incluso dentro de las propias colecciones de la universidad. Está la colección de zoología, está la colección de minerales, está la colección de arte contemporáneo, y no tenían diálogo entre ellas. Entonces nosotros lo que hemos hecho con las exposiciones que hemos realizado hasta ahora ha sido siempre poner en diálogo todo. Y además teniendo una cosa, también casi por un tema de supervivencia, es decir, si yo hago una exposición de zoología, van las personas interesadas en la zoología y en la biología. Si yo hago una exposición de arte contemporáneo, van los interesados en el arte contemporáneo. Si yo hago una exposición donde mezclo animales disecados con arte contemporáneo y con piezas de la colección médica, estoy consiguiendo que vayan 3 perfiles de visitantes distintos, porque cada uno va a ir a ver una cosa, pero van a salir diciendo, pues me gusta lo otro que no lo había visto. O sea, muchas veces los responsables de montar exposiciones, de diseñar el programa expositivo, nos encontramos con que esos compartimentos estancos que muchas veces se dan desde la propia universidad, ¿no? Soy de ciencias, soy de letras, dentro de letras soy de esto, me gusta el barroco y no me gusta el renacimiento, no me gusta el arte contemporáneo. Yo aborrezco de esos límites y aborrezco de esa compartimentación del conocimiento, ¿no? Entonces, nuestra idea era poner las cosas en diálogo, que son mucho más permeables las piezas, que los discursos finales son mucho más atractivos porque le abren los ojos a ese otro sector del público que nunca va a ver una exposición de arte contemporáneo o que nunca va a ver una exposición de zoología. Entonces, me parece que esos diálogos son muy, muy enriquecedores para todos, para el que monta la exposición, para el que va a verla, para el artista que participa, con lo cual yo creo que eso es un proyecto que a nosotros nos satisface mucho, que estamos metidos en ello desde hace ya pues casi 7 años. Y además que no se acaba. No, claro, no se acaba. Hay muchas colecciones y hay muchos discursos que puedes dar a través de las colecciones, con lo cual, bueno, pues la imaginación es lo que te pone los límites, mientras que sigas encontrando temas que puedan servir para mezclar este tipo de colecciones, me parece que esto es inacabable, ¿no? Bueno, yo simplemente remarcar la importancia de la colección de la exposición de Gloria, de esa colección temporal, poner en valor el diálogo entre las colecciones patrimoniales y el arte contemporáneo, que me parece que son nuevas formas de hibridación y de ver otras lecturas y otras miradas ante la creación artística, y bueno, pues y agradecer el haber contado con nosotros para participar un año más en FACLA. Bueno, y yo desde aquí también agradecer a la posibilidad de participar, de reflexionar en torno a la colección, y yo creo que una de las cosas más importantes es de haber sembrado algo en los estudiantes, y espero pues haberle, sobre todo eso, que han visto cómo se hace, cómo se reflexiona, cómo se entiende una exposición y cómo se conforma, y espero bueno, que se acuerden de mí. y, y nada, que yo lo agradezco la posibilidad y eso, y el paso más que me habéis dado en torno a mi trabajo, ¿no? A ver, reflexionando en mi trabajo.